quienes nos acompañan siempre a través de las redes de Diario Chañarcillo. Hoy, como siempre, nuestro interés de traer a ustedes toda la información para tomar las decisiones. Estamos acompañados del candidato a la presidencia, que en una semana enfrenta las primarias. Gonzalo Vinter, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Muy contento de estar hablando con un diario regional y de la región de Atacama, que lamentablemente no la pude visitar en esta primaria que fue cortita, pero que la voy a visitar sin lugar a dudas cuando gane la primaria. Eso, me encanta su optimismo. Aunque conozco harto la región. ¿Sí? ¿Qué partes conoce, candidato? Conozco Copiapó, conozco Vallenar, conozco Freirina, conozco Huasco y conozco también hacia el lado de la cordillera. Bueno, y aprovechando que estamos hablando justamente de la región y Tuve como medio un, tuve regional, un problema ¿dónde? años atrás me quedé dormido en la playa en Huasco y me insolé. Tuve días enfermo en No es Huasco. para cualquiera el norte, ¿ve? Candidato, y justamente le aprovecho de preguntar, ya que estamos hablando de regiones, eh, ¿cuál sería, cuáles son sus propuestas puntuales para una región como Atacama? Yo sé que deben haber propuestas a nivel regional, pero en específico, ¿cuál es su acercamiento con la realidad de la región de Atacama desde sus propuestas? Sí, lo que pasa es que yo partiría por un tema general. Mi propuesta de gobierno le propone al país una nueva economía, y una economía que es totalmente distinta a la actual. El modelo neoliberal en Chile dio sus frutos, pero está agotado, dejó de darlo. Y nosotros proponemos una economía que es distinta, en donde el Estado tiene un rol que es quien dirige y coordina una estrategia nacional de desarrollo, en donde el país se pone metas y le entrega al privado los incentivos para poder cumplir esas metas. Y en ese sentido, el país debe mirar a sus regiones y otorgarle a sus regiones un rol en el crecimiento económico, pero también en el desarrollo, que son cosas distintas. Hasta el momento Chile nunca ha vinculado las cosas y nunca se ha propuesto un crecimiento económico que necesariamente lleva al desarrollo. En ese sentido, por ejemplo, yo creo que Chile tiene que tener en entre sus objetivos su propia descentralización económica, su propia descentralización política, pero también debe tener, por ejemplo, el objetivo de ser la primera potencia mundial en energías renovables. Yo creo que Chile tiene las condiciones técnicas no para ser una de las, sino la primera potencia mundial en energías renovables. Eh, y ahí Atacama tiene un potencial en energía eólica, energía solar, ¿cierto? Pero para ello el Estado tiene que poner infraestructura. Tiene que poner, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con transmisión energética, son inversiones que puede hacer el Estado. La región de Atacama también tiene un potencial geotérmico del cual se habla muy poco y el cual también yo creo que requiere alianzas público-privadas en donde el Estado corra parte del riesgo, porque el riesgo en investigación en materia geotérmica es muy bajo. O sea, es muy alto el riesgo, perdón. Creo además o sea, en nuestro programa de gobierno avanzamos también a entregar mayor facultad a los gobiernos regionales. eh, y además creo que Atacama, por tener cobre y litio, tiene un tremendo potencial en el desarrollo que a nosotros nos interesa, que es ponernos como objetivo diversificar lo que producimos y sofisticar lo que producimos, ¿cierto? Valor agregado, a través de estrategias de encadenamiento productivo que puede hacer el Estado mismo, en donde evidentemente, por ejemplo, nosotros tenemos entre nuestras propuestas devolver, o sea, rebajar el impuesto corporativo en la medida en que se invierta en ciencia, innovación y tecnología. También tenemos la idea de establecer la obligación de encadenamientos productivos en productos como el litio y el cobre, para no vender concentrado en el caso del cobre o carbonato en el caso del litio, sino que avanzar hacia vender productos derivados de él. Y eso queremos que se quede en las regiones donde se produce. Y cuando se refiere a que se quede en las regiones en las que se produce, en concreto, ¿cómo podría o cuál es su propuesta para el desarrollo de Atacama? Porque efectivamente Atacama produce cobre y, por ejemplo, enfrenta entre los desafíos que las empresas no encuentran al personal técnico requerido para las Bueno, contrataciones y deben traer trabajadores de otras regiones. Y con esto quiero también llevarlo al desafío en términos de educación para la región. bueno.
El principal sello de mi gobierno va a ser la educación primaria y en particular la educación técnica profesional. Quizá usted me lo ha escuchado, pero no hay entrevista en que yo no la haya dicho. Mi primera propuesta como candidato presidencial fue hacer una inversión de al menos el 0,5% del presupuesto nacional en educación técnica. Ojo, que es infraestructura para educación técnica para empleos del futuro con pertinencia local. Creo que ese es el enfoque que hay que darle y creo que hay que multiplicar muchísimo la cantidad de dinero. Nosotros tenemos una propuesta bien concreta y bien desarrollada en la materia. Queremos hacer un liceo técnico profesional por SLEP que sea a nivel mundial, con Fab Labs, laboratorios, etcétera, y que los oficios que se enseñan sean los que efectivamente estén vinculados con lo que se produce en la región o no con lo que se produce en la región, sino con lo que la Estrategia Nacional de Desarrollo pretende desarrollar en la región. Porque, por ejemplo, cuando nosotros hablábamos en la conversación anterior de pasar del carbonato de litio o del concentrado de cobre a productos derivados, eso se está haciendo poco. Pero justamente lo primero que tenemos que hacer es preparar a los jóvenes, a los trabajadores del futuro, para esos empleos y luego atraer la inversión. Eso va a tener muchos efectos. El primero es que como es inversión en infraestructura, cuando me refiero a la construcción de los liceos, va a generar empleo hoy día mismo. En segundo lugar, va a ser de Chile un lugar más atractivo para la inversión, porque las empresas, para poder, las empresas del futuro requieren instalarse en lugares donde los trabajadores puedan administrar su tarea, o sea, las tareas propias de la empresa. En tercer lugar, nos va a ayudar con la deserción escolar, porque le va a enseñar a los jóvenes que hay un oficio en que prontamente puede permitirles, dentro de su región, poder solventar a su familia. Candidato, respecto a este mismo tema, ¿cuál es su visión respecto de la permisología y los proyectos? Porque Atacama también sufre cuando procesos de 15, 20, hasta 30 años de permisología impiden inversión en la región que podría a la vez generar mayor crecimiento, mayor empleabilidad. La región está pidiendo, por ejemplo, el tema del corredor bioceánico y tampoco a veces existe voluntad política porque no se ve dentro del mapa nacional. ¿Cuál es su visión al respecto? Quiero ser claro, yo en general no hago promesas de campaña, hago propuestas. Pero en esto voy a ser claro. En mi gobierno se va a construir el corredor bioceánico. Eso lo puedo asegurar. Eh, pero sí quiero entrarle a este tema con la profundidad que requiere. A mí no me gusta la expresión permisología, ¿ya? Creo que la expresión permisología es una expresión que tiene como intención denostar la existencia de permisos. Y los permisos se entregan a quien cumple las reglas. Por lo tanto, denostar los permisos es denostar la existencia de reglas, ¿ya? Sí creo. Perdón, estoy en un lugar en el cual concentrarse en la entrevista es súper difícil, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo, ¿ya? Eh, Sí creo que Chile tiene un problema de permisos que nos tienen sistema, ¿ya? Durante décadas se fueron sumando y sumando reglas y con ello sumando y sumando permisos, lo cual hace que hoy día no pueda avanzar el sector privado ni tampoco el público. Porque muchas veces se habla de, bueno, cuánto se demora en avanzar un corredor bioceánico o cuánto se demora un proyecto de desaladora, que son 10 años, ¿cierto? Sin embargo, podemos ir a lo más pedestre. Yo como diputado cuando acompaño a un comité de vivienda para poder lograr sus viviendas sociales, ya teniendo el terreno, ya teniendo al dueño disponible para hacer la venta, ya teniendo al Servio, ya teniendo los subsidios, igual te demoras 10 años, lo cual es una vergüenza. Y no es una vergüenza, sino que además es un peligro. A mí me gustan dos ejemplos, uno que pone el economista Sebastián Edwards y otro que es más polémico, pero por polémico tiene una capacidad pedagógica extraordinaria. El que pone el economista Sebastián Edwards es que cuando el año 70 en la ONU se propone hacer la UNCTAD 3, don Clodomiro Almeida, ministro de Relaciones Exteriores de Salvador Allende, dice, nosotros podemos albergar la UNCTAD 3. Y le responden posteriormente que Chile no tiene un centro de eventos a la altura del desafío. Y dice, sí, ok, no hay problema. Y lo que hoy día conocemos como GAM en Santiago, que fue el edificio Diego Portales, lo construyen para el evento en menos de un año. En menos de un año expropian casas que estaban en la calzada de la Alameda
y construyen todo un centro de eventos que se convierte en el centro de eventos más grande de Chile. Desde que se ocurre la idea hasta que está cortada la cinta ocurre un año. Hoy día, eso demora 10 años por lo menos. Y el otro ejemplo que pongo, que es polémico, pero por polémico, entra y es pedagógico. Es decir, si hoy día Chile se fuera a la guerra y tuviera que producir armas para instalar la fábrica de las armas, te demorarías 10 años en obtener los permisos. Eso, eso obviamente Sabemos. O sea, en la hace... región es lo que vemos, porque desde que anuncian un proyecto hasta que empieza a Por eso, construirlo, yo digo, ¿qué pasa si yo como presidente te ves involucrado en una guerra? Dices, bueno, tengo que producir armas, tengo que producir balas. 10 años me demora. Imagínense lo que pasa en ese caso. ¿Ya? ¿Para dónde voy? Chile no tiene exceso de reglas medioambientales. Chile no tiene exceso de impuestos. Chile tiene un sistema de obtención de permisos que es amorfo. Y eso es lo que genera el retraso. Nuestro gobierno está avanzando en eso, pero nosotros queremos avanzar mucho más para dar certeza, para dar velocidad, para dar certeza de que el que está contaminando y su proyecto contamina, que le digan inmediatamente tu proyecto contamina. Y al que no, no. Y también creo que hay proyectos que tienen que tener algún tipo de fast track, justamente porque van en vías del desarrollo tecnológico, que a nosotros nos interesa, que es el desarrollo que tiene valor agregado, porque es el desarrollo que genera buenos empleos y es el desarrollo que convierte el crecimiento económico en desarrollo humano. estamos muy justos en el tiempo. Me queda pendiente preguntarle si de lo que conoce de la región y en su visión como candidato vislumbra también el desarrollo de Atacama, no solo respecto de los recursos naturales, sino, y digo, como para producir cobre o litio, sino que también respecto de el turismo y otras tantas potencialidades que O tiene la sea, región. cuando yo decía anteriormente que Atacama tiene un potencial de encadenamiento productivo, es justamente que lo que me parece interesante de que haya capacidad eólica, solar, geotérmica, de cobre y de litio, es que lo que estoy proponiendo no es sacar el concentrado de cobre y el carbonato de litio de Atacama. Lo que estoy proponiendo es que en Atacama haya industria, ciencia y tecnología que nos permita dar el paso hacia el futuro y que sean científicos que estudien en la escuela pública y técnica de Atacama los que procesen los productos que la tierra de Atacama da y los conviertan en productos más sofisticados, que sea el cerebro humano el que, o sea, que sea el producto del cerebro humano de la creatividad chilena lo que vendemos en el mercado y no solamente lo que la providencia nos ha entregado. Pero eso quiero que ocurra en Atacama. Hoy día ni siquiera es que no ocurra en Atacama, no ocurre en Chile. Candidato, última pregunta para que también nos podamos ir despidiendo, porque yo sé que Es está. la segunda y última pregunta. Pero esta es la última y es para usted, solamente para usted, en el Usted sentido de, sabrá que la palabra última tiene un significado. No puede haber varias últimas. si puede, yo creo que puede, pero bueno, ¿por qué las personas de la región de Atacama deberían votar por usted y en particular, por qué deberían ir a votar a las primarias, aquellos que pueden, que no están militando en alguno de los partidos que no pertenecen a la coalición? Por dos motivos. Tienen que ir a votar a las primarias porque los mejores años de Chile siempre han sido con gobiernos progresistas. Y eso es en relación a paz social, en relación a crecimiento económico y en relación a desarrollo humano. Los progresistas son los que han tenido, los gobiernos progresistas siempre han tenido mayores tasas de crecimiento económico, pero también son los que crearon la escuela pública, la salud pública, la idea de que todo chileno tiene que tener derecho a una pensión, a una jornada laboral, a una silla, a un horario, a tener derechos, es justamente a través del progresismo, ¿no? Pero al mismo tiempo hemos generado crecimiento económico. Al frente tenemos una derecha que en seguridad propone puras mentiras. Pena de muerte, se les acabó la fiesta, mano dura, pero no tienen evidencia ni propuestas serias. Por ejemplo, de este lado, queremos inteligencia policial. Nosotros hemos puesto los cascos, los carros blindados, la inteligencia, los drones. Ellos ponen frases. Por ejemplo, nosotros queremos perseguir el dinero para poder desbaratar a las bandas de narcotraficantes. Ellos proponen simplemente agarrar al muchacho que está ahí en la calle. Nunca vas a eliminar las balaceras simplemente subiendo las penas, porque el que se involucra en una balacera no está pendiente de la pena. Por lo tanto, en materia de seguridad tenemos una derecha que propone puras mentiras, que propone
retroceder en derechos de la mujer, que no cree en las vacunas, que niega el cambio climático. En una región como Atacama, la desertificación y la sequía, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Nosotros, por el contrario, estamos proponiendo una nueva economía mucho más justa, basada en la ciencia, la innovación y el desarrollo. Un nuevo modelo económico en donde Chile diversifique a través del apoyo del Estado lo que produce, a quién le vende y el valor agregado de lo que produce. Por eso es importante que nuestro bloque se mantenga en el poder y no llegue la banda de mercachifle que está al frente. Y por mí en particular, justamente porque tengo una propuesta de futuro y porque puedo ganar en noviembre, como Bueno, ya lo hizo candidato. este amplio contracast en la última elección. Bueno, candidato, muchas gracias por su tiempo con Diario de Señorcillo. Muchas gracias a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, nuestra versión impresa y, por supuesto, nuestro canal de YouTube, Señorcillo TV. Éxito, Muchas candidato. gracias. Que esté muy bien. Chao, Chao. que te esté bien.